El jet privado que transportaba a la directora ejecutiva, Evelyn Harrington, se sacudió con fuerza al sonar las alarmas y caer las máscaras de oxígeno. Los pasajeros gritaron. La voz del capitán desconectó el sistema hidráulico y la altitud se desvaneció rápidamente. En la 9ª fila, un padre soltero, tranquilo y robusto. Nathan Carter apretó la mano de su hija Serena, entrecerrando los ojos ante el patrón de fallas. Mientras Evelyn se paralizaba, atrapada entre el poder y la impotencia. Nathan se puso de pie, con los hombros erguidos, solicitando acceso a la cabina. Nadie a bordo conocía su pasado, ni que las manos de un padre tranquilo alguna vez mantuvieron en vuelo a los aviones de combate. Todo cambió. El Gulfstream G650 había salido del aeropuerto ejecutivo de Chicago a las 7:45 de esa mañana, ascendiendo suavemente a través de capas de nubes hacia su altitud de crucero de 41.000 pies. El manifiesto de vuelo enumeraba 12 pasajeros, todos con destino a una cumbre tecnológica en San Francisco, donde Evelyn Harrington anunciaría la agresiva expansión de su empresa en la inversión aeroespacial. Se sentó en su asiento preferido, el 1A, desde donde podía ver tanto la cabina al abrirse la puerta como el resto de la cabina. La consideraba una extensión de su sala de juntas. Su vestido rojo ajustado con su característico escote en V había sido elegido deliberadamente, una declaración de poder que había perfeccionado durante años comandando salas, llenas de hombres que la subestimaban hasta que veían sus informes trimestrales. La tela mantenía su forma a la perfección a pesar de las horas de uso. Al igual que Evelyn mantenía la compostura ante la presión, su portátil mostraba objetivos de adquisición confidenciales, cada uno representando millones en ingresos potenciales, aunque ya había memorizado cada detalle. El control era su moneda. La preparación, su arma, y las manejaba con precisión quirúrgica. 3 filas detrás de ella, Nathan Carter ayudaba a su hija de 7 años, Serena, con un libro de pasatiempos. Sus grandes manos, sorprendentemente delicadas, guiaban sus pequeños dedos para seguir el recorrido del mas. Su camisa de franela roja y negra había visto mejores días, desgastada por los innumerables lavados. El tipo de prenda que contaba historias de carreras escolares por la mañana temprano y sesiones de deberes nocturnas. Sus vaqueros mostraban el desgaste del trabajo, no el desgaste artificial de la mezclilla de diseñador. Todo en él sugería que era un hombre que solucionaba problemas con las manos en lugar de con hojas de cálculo. Serena poseía esa vivacidad particular que se encuentra en los niños, que habían experimentado pérdidas lo suficientemente jóvenes como para comprender la mortalidad, pero conservaban la inocencia suficiente para encontrar alegría a pesar de ello. Su osito de peluche, Astrid, ocupaba el asiento del medio entre ellos, cuidadosamente abrochado como si también fuera un pasajero que mereciera consideraciones de seguridad. Le había estado explicando a Nathan cómo los aviones se mantenían en el aire. Su comprensión, una encantadora mezcla de hechos científicos y pensamiento mágico, lo hizo sonreír a pesar de la ligera turbulencia que había comenzado a los 20 minutos de vuelo. El capitán William Brooks también había notado la turbulencia, aunque sus 45 años de experiencia no sugerían nada preocupante. Su cabello plateado, visible bajo su gorra de capitán al saludar a los pasajeros durante el embarque, inspiraba confianza. A su lado, el primer oficial Liam Reed monitoreaba los instrumentos con la intensa concentración de quien demuestra que pertenece al asiento correcto. A sus 33 años, Liam poseía conocimientos técnicos que superaban a los de muchos pilotos veteranos, aunque a veces le costaba traducirlos en instinto cuando los segundos importaban más que los procedimientos. La primera señal de un problema llegó como una sutil vibración en la palanca de control. El tipo de retroalimentación que hablaba a los pilotos en un idioma que los pasajeros nunca aprendieron. Las manos de Williams registraron el cambio antes de que su mente consciente lo procesara. Toda una vida de vuelo grabada en la memoria muscular, capaz de reconocer los errores antes de que los instrumentos los confirmaran. El manómetro hidráulico del sistema B comenzó a decaer lentamente.
La aguja bajaba con una pereza engañosa que desmentía la catástrofe que representaba. Detrás de ellos, en la cabina, Amanda Lewis acababa de servir el refrigerio matutino cuando el avión dio una sacudida. Su entrenamiento a los 29 años incluyó cientos de horas preparándose para emergencias que, según las estadísticas, jamás ocurrirían. Había practicado los movimientos hasta que se volvieron automáticos. Pero nada preparaba realmente a alguien para el momento en que la probabilidad se convertía en realidad. La cafetera que sostenía se hizo añicos contra el mostrador de la cocina. Un líquido marrón se extendió por las superficies que había mantenido impecables desde el despegue. La luz de precaución principal se iluminó con un intenso resplandor ámbar que tiñó la cabina de urgencia. La voz de Williams se mantuvo firme mientras pedía la lista de verificación de fallos hidráulicos. Su tono no delataba los cálculos que pasaba por su mente sobre distancias a aeropuertos adecuados, condiciones meteorológicas y la disminución de la controlabilidad de una aeronave que perdía su fluido presurizado vital. Los dedos de Liam recorrieron rápidamente el sistema de gestión de vuelo, buscando alternativas mientras anunciaba lecturas que confirmaban lo que William ya sabía por la sensación de los controles, que se volvían cada vez más pesados en sus manos. Nathan percibió el cambio en el comportamiento de la aeronave antes de cualquier anuncio. Años de trabajo en aviones militares le habían enseñado a interpretar las señales sutiles, la frecuencia particular de vibración que sugería cavitación hidráulica, la ligera guiñada que indicaba una respuesta asimétrica de la superficie de control, la forma en que cambiaba el sonido del motor cuando los pilotos comenzaban a usar el empuje para el control direccional en lugar de solo la propulsión. Su mano se movió instintivamente para revisar el cinturón de seguridad de Serena, ajustándolo sin alarmarla. Sus movimientos eran lo suficientemente casuales como para parecer una preparación normal para una turbulencia. La primera señal para Evelyn de que esto no era rutina llegó cuando su teléfono satelital perdió la conexión en medio de una conversación con su equipo de San Francisco. El dispositivo, supuestamente capaz de mantener contacto en cualquier punto de la Tierra, solo emitía estática. Lo intentó 2 veces más. Antes de aceptar lo que su parte racional ya sabía, estaban en serios problemas. La pérdida de comunicación la afectó más que la incomodidad física del movimiento cada vez más errático del avión. Toda su vida profesional dependía de estar conectada, localizable, capaz de dirigir y decidir. De repente, era solo una pasajera más en un tubo metálico, sujeta a fuerzas que escapaban a su control. Las máscaras de oxígeno cayeron con una rapidez sorprendente, sus cubiertas de plástico amarillo balanceándose como frutas extrañas en el aire perturbado. La voz automatizada que indicaba a los pasajeros que se pusieran sus propias máscaras antes de ayudar a otros parecía absurdamente tranquila dadas las circunstancias. En la cabina, las reacciones variaron desde la oración silenciosa hasta el pánico apenas controlado. Henry Moore, un inversor de capital riesgo que había pasado el vuelo hasta entonces alardeando de su última adquisición, ahora se aferraba al reposabrazos con los nudillos blancos, mientras su anterior bravuconería se evaporaba como la niebla matutina. Nathan colocó la máscara de Serena sobre su rostro con la eficiencia de la práctica. Su propio entrenamiento militar hacía que el movimiento fuera automático. Ella lo miró a través del plástico transparente, con los ojos abiertos pero confiados. Él le indicó con señas que todo estaría bien, un lenguaje íntimo que desarrollaron durante la enfermedad de su madre cuando a veces las palabras fallaban. Ella asintió. Sus pequeñas manos aferraban a Astrid con más fuerza. El pelaje desgastado por los osos, un consuelo táctil en un mundo repentinamente incierto. La voz de Amanda llegó a través de los altavoces de la cabina, con una calma profesional, a pesar del temblor que solo oídos entrenados detectarían. Instruyó a los pasajeros sobre las posiciones de apoyo mientras evaluaba simultáneamente quién podría ayudar y quién podría obstaculizar una evacuación. Sus ojos se encontraron con Nathan, notando cómo se había posicionado para proteger a su hija, sin perder de vista todo lo que sucedía a su alrededor. Había visto pánico antes en escenarios de entrenamiento. Pero este hombre exhibía algo diferente,
una preparación rígida que sugería capacidad en lugar de miedo. La cabina se había convertido en una tormenta controlada de actividad. William luchó contra los controles que respondían con lentitud. Cada acción requería más esfuerzo físico a medida que la asistencia hidráulica se desvanecía. La aeronave había iniciado un descenso no comandado. No se trataba de la suave y controlada reducción de altitud que habían planeado para la aproximación a San Francisco, sino de una persistente tendencia descendente que sugería un fallo de los sistemas en cascada. La voz de Liam se volvió cada vez más tensa mientras trabajaba en los procedimientos de emergencia que asumían fallos puntuales, no el colapso sistémico que estaban experimentando. Fue entonces cuando Nathan se puso de pie. El movimiento atrajo la atención inmediata en una cabina donde todos los demás permanecían sentados, paralizados por el miedo o el protocolo. La voz de Henry Moore atravesó el ruido ambiental de alarmas y oraciones. «Siéntate, hombre. No es momento de heroicidades. Solo empeorarás las cosas». Pero la atención de Nathan se había fijado en el panel superior, visible desde su posición, donde una pantalla de acceso a mantenimiento mostraba códigos de diagnóstico que reconoció con una claridad escalofriante. El patrón coincidía casi exactamente con una cascada de fallos que había visto en los F-16 tras la contaminación del fluido hidráulico y la corrosión de sellos de válvulas específicas. Avanzó con una determinación que hizo que Amanda se apartara instintivamente en lugar de bloquearle el paso. Su voz, al hablarle, transmitía una autoridad serena que no provenía de su posición, sino de su conocimiento. «Necesito hablar con los pilotos. ¿Puedo ayudar? Por favor». El por favor era cortesía, no una súplica. Amanda miró a Evelyn, buscando la guía del pasajero de mayor rango. Aunque el protocolo no cubría esta situación, Evelyn observó a Nathan durante un largo segundo, viendo más allá de la ropa de clase trabajadora hacia algo más difícil de definir, una competencia infalible. En crisis. El asentimiento de Evelyn llegó con la decisión que había construido su imperio. Si dice que puede ayudar, que lo intente. Nos estamos quedando sin opciones. Las palabras reconocían una realidad que rara vez enfrentaba, que su poder, influencia y riqueza no significaban nada contra una falla mecánica. A 40.000 pies, Amanda condujo a Nathan a la puerta de la cabina, introdujo el código de acceso de emergencia y anunció su presencia a los pilotos, quienes estaban demasiado ocupados para preguntarse por qué un pasajero estaba siendo admitido en su santuario. La entrada de Nathan en la cabina cambió su energía al instante. Sus ojos recorrieron el panel de instrumentos con la velocidad de alguien que lee su lengua materna, procesando docenas de indicadores en segundos. Cuando habló, sus palabras transmitían el preciso vocabulario técnico que lo distinguía de ser cualquier cosa menos ordinario. «Capitán, su sistema hidráulico B ha desaparecido. Pero mire su presión de reserva. Oscila entre 40 y 60, suspiro. Es la clásica cavitación por entrada de aire. Tiene un sello dañado en el conjunto de la válvula abdominal. Probablemente el mismo defecto de fabricación que dejó en tierra a varios F-16 hace 8 años. Las manos de William no se separaron de los controles, pero su voz transmitía un profundo interés. ¿Su ejército? La respuesta de Nathan llegó mientras recorría los esquemas del sistema hidráulico en la pantalla de mantenimiento. Ex especialista técnico de la Fuerza Aérea del 490º Escuadrón de Mantenimiento. Pasó 6 años manteniendo casas en el aire en lugares donde las piezas eran sugerencias y la perfección era enemiga de lo suficientemente buena. Más importante aún, he visto exactamente este patrón de fallo. Podemos crear una derivación, pero alguien necesita acceder al compartimento técnico. Ahora bien, el compartimento técnico bajo el suelo de la cabina principal nunca fue diseñado para el mantenimiento en vuelo. El espacio apenas cabía en una persona, con las arterias y nervios de las líneas hidráulicas, los haces eléctricos, los cables de control y los sistemas ambientales de la aeronave, todos compitiendo por el espacio. La temperatura superaba los 38 grados centígrados debido a la proximidad a los motores y la falta de ventilación adecuada.
El fluido hidráulico había comenzado a filtrarse por las conexiones dañadas, creando un ambiente resbaladizo y tóxico que sería un desafío para alguien con el equipo de protección adecuado, y mucho menos para un hombre con vaqueros y franela. Nathan se agachó en el espacio con Amanda y otro auxiliar de vuelo, Marcus Wells, sujetándole las piernas para evitar que se deslizara demasiado en el laberinto mecánico. El ruido era abrumador. El viento que se colaba por las grietas del recipiente de presión, las bombas hidráulicas luchando contra los sistemas defectuosos y el profundo latido de los motores transmitiendo vibraciones por todas las superficies. Sus manos trabajaban tanto por el tacto como por la vista, trazando líneas que había estudiado en manuales técnicos años atrás, un conocimiento que le había parecido obsoleto hasta ese momento, cuando podría salvar 12 vidas. El acumulador hidráulico principal había fallado catastróficamente. Su vejiga interna se rompió de tal manera que descargó toda la presión almacenada al instante. El problema de los sistemas de respaldo era más sutil, pero igualmente peligroso. Una contaminación microscópica había creado un efecto de válvula unidireccional en una unión crítica, permitiendo la entrada de aire, pero impidiendo el flujo adecuado de fluido. La solución no cumpliría con ningún estándar de certificación, pero los estándares de certificación asumían reparaciones a nivel del suelo con las herramientas adecuadas, no intervenciones de emergencia en altitud con lo que se pudiera conseguir en una cocina. Usando bridas, normalmente destinadas a asegurar suministros de catering, Nathan comenzó a crear una derivación que dirigiría el fluido hidráulico alrededor de la sección contaminada. La cinta resistente al calor que Amanda había encontrado en el kit de emergencia se convirtió en juntas y sellos. Los agitadores de plástico del servicio de bar, rotos y moldeados con su navaja, se convirtieron en válvulas de retención improvisadas. Era el tipo de ingeniería que horrorizaría a cualquiera que no hubiera visto mantenimiento en combate, donde el único estándar que importaba era si funcionaba lo suficiente para llegar a casa. La sangre manaba de los cortes en los brazos de Nathan, donde los bordes afilados habían cobrado su precio por trabajar en espacios reducidos durante la turbulencia. El fluido hidráulico quemaba al tocar la piel lesionada, pero había tenido experiencias peores en las bahías de mantenimiento del desierto, donde a menudo la elección era entre la seguridad perfecta y mantener la aeronave en condiciones de misión. Sus movimientos se mantuvieron precisos a pesar del dolor. Cada conexión era crucial para crear un sistema que pudiera mantenerse unido el tiempo suficiente. Arriba, en la cabina, Evelyn se sintió atraída por Serena, quien se sentó con una compostura notable para una niña de 7 años que enfrentaba un desastre potencial. La fe de la niña en su padre era absoluta. El tipo de confianza que provenía de nunca haber sido decepcionada cuando importaba. Evelyn se sentó a su lado, ignorando el fluido hidráulico que mancharía su costoso vestido, y le preguntó por la osa llamada Astrid. La explicación de Serena llegó con el tono práctico que los niños usan para las verdades importantes. Papá me la dio cuando mamá se fue al cielo. Ella me ayuda cuando tengo miedo, pero papá está arreglando el avión, así que estaremos bien. La simple certeza en esa declaración impactó a Evelyn más fuerte que cualquier presentación ante la junta directiva. El mundo entero de esta niña dependía de la fe en que su padre resolvería el problema, los pondría a salvo, volvería de ese infierno mecánico de abajo y sonreiría como siempre. Era una confianza que Evelyn nunca le había dado a nadie, habiendo aprendido pronto que el control era más seguro que la fe, que depender de otros invitaba a la decepción. Sin embargo, aquí estaba la prueba de que a veces rendirse a la experiencia de otro era el único camino a la supervivencia. La voz de Nathan crepitó a través del intercomunicador que había configurado con un auricular de emergencia. Capitán, necesito una coordinación precisa aquí. Cuando llame a Mark, accione la bomba de respaldo 3 veces, a intervalos de 5 segundos. Liam, tendrás que ajustar el compensador para compensar la respuesta asimétrica. Vamos a volar este pájaro como un Huey de la época de Vietnam con daños de batalla. Feo pero funcional. El bypass aguanta, pero es temporal. Necesitamos encontrar un lugar para aterrizar en 30 minutos.
Tal vez 40 con suerte. La cabina se convirtió en una sinfonía de coordinación. 3 hombres que nunca habían trabajado juntos antes de encontrar el ritmo nacido de la necesidad. Las décadas de experiencia de Williams tradujeron las soluciones poco convencionales de Nathan en entradas de control. Los conocimientos teóricos de Liam encontraron aplicación práctica al calcular con exactitud la compensación de compensación que requería cada ajuste asimétrico de empuje. Nathan gritó las lecturas de presión desde abajo, con voz firme a pesar del sufrimiento físico de mantener la posición en el reducido espacio mientras mantenía cerradas manualmente ciertas conexiones. Cuando Nathan finalmente salió del compartimento, parecía haber pasado por un combate. Su camisa de franela estaba rasgada por varios puntos, empapada de sudor y fluido hidráulico. La sangre marcaba las zonas donde había sacrificado piel contra el metal afilado. Le temblaban ligeramente las manos por el esfuerzo y la falta de adrenalina, pero su mirada se mantuvo alerta. Concentrado en el siguiente problema, se dirigió de inmediato a la cabina. Ignorando los intentos de Amanda por curar sus heridas, habría tiempo para recibir atención médica si sobrevivían. Si no, los vendajes eran irrelevantes. El clima había empeorado drásticamente durante la crisis mecánica. El sistema de tormenta que planeaban sobrevolar se había desarrollado más rápido de lo previsto, con sus cimas por encima de su altitud actual. Los relámpagos titilaban en nubes que parecían lo suficientemente sólidas como para caminar, mientras que los informes de turbulencia de otras aeronaves pintaban un panorama de condiciones severas entre ellas y cualquier lugar de aterrizaje adecuado. La pista apropiada más cercana era Larissa Field, 145 kilómetros al sur. Pero alcanzarla implicaba un clima penetrante que pondría a prueba una aeronave en pleno funcionamiento. Alexandra Pierce lo había observado todo con la mente analítica que la convertía en la asesora técnica de mayor confianza de Evelyn. Su tableta había estado calculando probabilidades, ejecutando escenarios, evaluando opciones con fría precisión matemática. Los números eran claros. Sus posibilidades de supervivencia disminuían con cada minuto que pasaba. La derivación que Nathan había creado era una obra maestra de la improvisación, pero luchaba contra la física y el tiempo, ambos oponentes implacables. Se encontró haciendo algo que no había hecho desde la infancia: rezar a un Dios que había reemplazado por algoritmos para que lo imposible se hiciera posible solo por esta vez. Nathan estudió el radar meteorológico con la intensidad de quien lee las hojas de té para adivinar el destino. Había volado con condiciones meteorológicas peores en aviones militares diseñados para el estrés del combate. Pero este avión civil con controles deficientes se comportaría como un tren de carga sobre hielo. La clave sería encontrar huecos, esas breves ventanas donde las condiciones permitieran el paso. Su dedo trazó una posible ruta en la pantalla, marcando donde los patrones de viento sugerían una disminución momentánea de la turbulencia, donde la precipitación podría ser lluvia en lugar de granizo, donde podrían colarse entre las peores celdas. La aproximación al aeródromo Larissa requeriría la perfección de sistemas imperfectos y humanos exhaustos. La pista estaba mal orientada para los vientos predominantes, lo que significaba que se enfrentarían a importantes componentes de viento cruzado durante el aterrizaje. El bypass hidráulico limitaba su capacidad para desplegar flaps y slats con normalidad, reduciendo la sustentación y aumentando la velocidad de aproximación. Tendrían una oportunidad para frustrar el vuelo, lo que requería una presión hidráulica que no podían prescindir. Cada persona a bordo viviría o moriría según las decisiones que se tomaran en los próximos 15 minutos. La voz de Williams tenía la fuerza de la orden cuando se dirigió a la cabina. Damas y caballeros, estamos iniciando nuestra aproximación al aeródromo Larissa. El aterrizaje será accidentado. Sigan todas las instrucciones de la tripulación de inmediato y por completo, tanto a su tripulación como a Nathan, añadió en voz más baja. Esto va a ser muy reñido. Todos deben ser perfectos. No hay margen de error. Nathan asintió, entendiendo que William reconocía que podrían no sobrevivir. Les dio a todos un momento para aceptar esa posibilidad antes de que comenzara el acto final.
El descenso a través de la tormenta puso a prueba todas las habilidades de los tres hombres. Winsar intentó voltearlos. El granizo golpeó el parabrisas con sonidos como disparos de armas automáticas. Los rayos cayeron tan cerca que pudieron oler el ozono a través del sistema de ventilación. El bypass resistió, pero a duras penas. La presión fluctuó violentamente mientras los sellos improvisados se flexionaban bajo cargas que nunca fueron diseñados para soportar. Nathan ordenó ajustes en tiempo real. Su voz, un contrapunto firme al caos, traducía la retroalimentación mecánica en comandos de control que los mantenían aproximadamente en curso. A 10.000 pies, atravesaron la primera capa de nubes hacia un aire relativamente despejado, aunque la lluvia aún reducía la visibilidad a mínimos apenas aceptables. El campo Larissa apareció como luces de pista que se filtraban a través del agua, una promesa de tierra firme que parecía imposiblemente lejana. La torre había despejado todo el tráfico. Los vehículos de emergencia se alineaban en los bordes de la pista como una guardia de honor roja y blanca. Luces. Todos los que observaban sabían que esto sería un milagro o una tragedia, con muy poco margen de error. El bypass hidráulico falló parcialmente a 914 metros. El sonido era inconfundible, un crujido agudo seguido del silbido de un fluido a alta presión escapando. Nathan no necesitaba instrumentos para saber que acababan de perder la mitad de su autoridad de control. Su mente calculaba a una velocidad increíble, sopesando las opciones en microsegundos. Tomó la decisión que lo atormentaría si sobrevivían y que no importaría si no. Bloquear el timón en punto muerto. Guiaremos solo con motores. Tren de aterrizaje abajo ahora que aún tenemos presión. Esto va a ser duro. El tren de aterrizaje se extendió asimétricamente. La rueda de morro descendía con normalidad, mientras que el tren principal requería sistemas manuales de respaldo. El desequilibrio creaba resistencia que los empujaba hacia la izquierda, requiriendo un empuje constante del motor derecho para mantener la alineación. Las manos de Liam volaban sobre los controles del acelerador, realizando ajustes medidos en puntos porcentuales. Demasiada compensación y acelerarían más allá de la velocidad de aterrizaje segura. Demasiada poca, y se desviarían de la pista hacia un terreno que los destrozaría. El avión. 300 metros. La llamada automática parecía absurdamente tranquila. 150 metros. La voz de Serena se escuchó a través de la tensión, sin llorar, sino cantando suavemente. Una nana que su madre solía cantar. El sonido atravesó el miedo como la luz la oscuridad, recordando a todos que la vida continuaba a pesar de una falla mecánica. Que la humanidad persistía ante una catástrofe técnica. Incluso los viajeros de negocios más empedernidos se encontraron escuchando esa vocecita, fortaleciéndose con la fe de un niño en que las historias aún podían tener finales felices. Mínimos. Mínimos. La pista aparecía y desaparecía entre cortinas de lluvia. Williams, con los brazos adoloridos, luchaba contra los controles que querían hacer cualquier cosa menos lo que él ordenaba. Nathan ordenó los ajustes finales, su voz respirando humo hidráulico y gritando por encima del ruido mecánico. 15 metros, 10 metros, 6 metros. El suelo se elevó a una velocidad asombrosa. William tiró de los controles, que respondieron como si se movieran entre melaza. El tren de aterrizaje principal tocó con la suficiente fuerza como para comprimir los puntales hasta sus topes. La rueda de morro se estrelló contra el suelo con un impacto que lanzó a todos hacia adelante. Contra sus restricciones. El avión viró a la izquierda cuando el viento cruzado azotó las altas superficies de cola. William y Nathan lucharon juntos, uno indicando ángulos de deriva mientras el otro aplicaba empuje opuesto. Las luces de borde pasaron alarmantemente cerca del lado izquierdo. Los inversores de empuje se desplegaron asimétricamente. Solo el motor derecho proporcionó una desaceleración significativa. Usaron cada centímetro de pista, deteniéndose a solo 90 metros del área de sobrepaso. Durante 30 segundos, nadie se movió ni habló. Los únicos sonidos eran el tic-tac del metal enfriándose y el lejano sonido de las sirenas acercándose. Entonces, el entrenamiento de Amanda entró en acción, su voz profesional a pesar de las lágrimas que corrían por su rostro mientras iniciaba los procedimientos de evacuación.
Los toboganes se desplegaron. Los pasajeros evacuaban bajo una lluvia que parecía un bautismo después de su descenso a través del infierno. Cada persona que llegaba a tierra sana se giraba para ayudar a la siguiente. Desconocidos unidos por la supervivencia compartida en algo parecido a una familia. Nathan salió del avión el último con Serena, quien se negó a soltar su cuello. Sus piernas casi se doblaron al tocar tierra firme. El agotamiento finalmente cobró su merecido. William estuvo allí de inmediato apoyándolo con la silenciosa fuerza de un profesional que reconoce a otro. En 30 años de vuelo, William dijo simplemente, nunca había visto nada parecido a lo que acabas de hacer. Nos salvaste a todos. La respuesta de Nathan llegó con los labios agrietados y la garganta irritada por los gases. Nos salvamos a todos. Cada persona que mantuvo la calma, que confió, que hizo su parte, esa es la única razón por la que estamos aquí. Evelyn se acercó bajo la lluvia. Su vestido de diseñador estaba arruinado, su cabello cuidadosamente peinado se le pegaba a la cabeza, pero de alguna manera mantenía la presencia que dominaba las salas de juntas. Miró a Nathan sosteniendo a su hija, a William y Liam apoyándose mutuamente, a Amanda organizando a los pasajeros con silenciosa eficiencia a pesar de su propio trauma. Estas personas, conectadas por las circunstancias y la catástrofe, habían logrado algo imposible mediante la confianza y la cooperación. Fue una lección que valía más que cualquier adquisición que su empresa pudiera hacer. La investigación posterior reveló exactamente lo que Nathan había diagnosticado: un defecto de fabricación en los conjuntos de válvulas, invisible para las inspecciones estándar, que afectaba a docenas de aeronaves de múltiples aerolíneas. Su reparación en campo, documentada en detalle, se convirtió en un caso práctico de ingeniería de emergencias. La FAA incorporó su técnica de derivación a los procedimientos de emergencia, lo que podría salvar vidas en futuras fallas similares. El fabricante de válvulas se enfrentó a retiradas masivas de aeronaves y demandas, y sus medidas de reducción de costos se expusieron como riesgos potencialmente letales. Pero la verdadera historia surgió en momentos más tranquilos. La investigación de antecedentes de Nathan, iniciada. La insaciable necesidad de datos de Alexandra reveló a un hombre que había sido lo suficientemente brillante para cualquier carrera, pero que prefirió el servicio a las ganancias. Su historial militar mostraba elogios por innovaciones que mantenían a los aviones volando en zonas de combate donde las piezas de repuesto eran fantasías y las reparaciones perfectas. Sueños imposibles. Tras la muerte de su esposa, rechazó ofertas de consultoría de 6 cifras para asegurarse de que Serena nunca dudara de su prioridad. La empresa de Evelyn reestructuró su división de aviación basándose en las recomendaciones de Nathan. Ella lo contrató no como empleado, sino como consultor de seguridad independiente con una autoridad sin precedentes para detener cualquier operación que considerara insegura. Sus talleres no se parecían a los de los mecánicos de formación corporativa, y los ejecutivos trabajaban codo con codo, aprendiendo que el fluido hidráulico bajo las uñas a menudo indicaba más experiencia que las presentaciones de PowerPoint. Insistía en que todos los responsables de la toma de decisiones pasaran tiempo en las bahías de mantenimiento, comprendiendo mecánicamente las máquinas de las que se beneficiaban. El aniversario de su aterrizaje transcurrió con Nathan y Serena en su habitual desayuno de los sábados en un restaurante local donde la camarera sabía lo que pedían. Luego, fueron al taller de Nathan, donde daba clases a los niños del barrio. Mecánica básica gratis. Evelyn apareció inesperadamente conduciendo ella misma en lugar de usar a su chofer habitual. Vestía vaqueros y un suéter sencillo en lugar de su uniforme de oficina. Trajo café y donas. El tipo de gesto sencillo que habría parecido indigno de ella antes de aprender que la competencia y el carácter no siempre vienen en paquetes esperados. Serena había crecido ese año, aún cargando con Astrid, pero con una nueva confianza nacida de sobrevivir a lo peor y ver a su padre reconocido como el héroe que siempre había conocido. Le mostró a Evelyn su último proyecto, un dibujo mecánico del sistema hidráulico de un avión, etiquetado con su cuidadosa caligrafía infantil con notas sobre redundancia y sistemas de respaldo. La influencia de Nathan era evidente, pero también lo era su propia comprensión emergente de que los problemas complejos requerían tanto conocimiento como intuición para resolverlos.
El taller se llenó de vecinos al correrse la voz de que Evelyn Harrington estaba allí. No la directora ejecutiva cuya valoración de la empresa se había duplicado en el último año, sino la mujer que había aprendido que sobrevivir a veces significaba ceder el control a quienes tenían las manos sucias y conocimientos prácticos. Ayudó a Nathan a explicar los principios hidráulicos a un niño de 12 años que soñaba con ser piloto. Su vocabulario corporativo se adaptaba para atender a las mentes jóvenes donde estuvieran, en lugar de esperar que se pusieran a su altura. Esa noche, mientras el sol se ponía tras los escaparates, Nathan compartió algo que nunca le había contado a nadie. Durante esos momentos en el compartimento técnico, quemándose las manos con metal caliente y respirando gases tóxicos, escuchó la voz de su difunta esposa diciéndole que Serena aún lo necesitaba, que su trabajo no había terminado. Ya fuera una alucinación inducida por el dolor o algo más, le había dado fuerzas para continuar cuando su cuerpo quería rendirse. Evelyn lo comprendió. Había escuchado su propia voz de claridad durante la crisis. Un reconocimiento de que todo su poder no significaba nada si no podía confiar en la experiencia de otros cuando más importaba. La transformación trascendió a las personas. William Brooks se convirtió en defensor de la formación práctica en emergencias que iba más allá de los escenarios de simulación. Liam Reed desarrolló nuevos protocolos que equilibraban el conocimiento teórico con el desarrollo del instinto. Amanda Lewis rediseñó los procedimientos de emergencia de la tripulación basándose en la psicología del pasajero, en lugar de solo en los requisitos reglamentarios. Cada persona afectada por ese vuelo llevó consigo lecciones escritas con adrenalina y supervivencia, propagando ondas de cambio a través de una industria que a menudo se resistía al cambio hasta que la catástrofe lo exigía. El trabajo de consultoría de Nathan identificó 17 puntos críticos de fallo en varios modelos de aeronaves. Cada uno de ellos previno un desastre potencial. Insistió en el anonimato y en los informes públicos. Pero dentro de la industria, su nombre se convirtió en sinónimo de la experiencia práctica que trascendía las credenciales. Los jóvenes mecánicos lo buscaban. Aprendían que comprender por qué fallaban los sistemas era tan importante como saber cómo debían funcionar. Su taller se convirtió en una academia informal donde el conocimiento pasaba de manos con cicatrices a mentes entusiastas. La relación entre Nathan y Evelyn evolucionó lentamente, basada en el respeto más que en la atracción, aunque la atracción finalmente siguió al respeto. Eran una pareja improbable. El director ejecutivo que comandaba con poder y el mecánico que lideraba con conocimiento. Sin embargo, encontraron puntos en común en su dedicación a la excelencia y en su comprensión de que la verdadera fuerza a veces implicaba reconocer la debilidad. Serena aceptó la presencia de Evelyn con la adaptabilidad de los niños que juzgan a las personas por sus acciones más que por sus títulos. 3 años después del aterrizaje de emergencia, se lanzó un nuevo avión con sistemas de seguridad revolucionarios inspirados en el trabajo de Nathan. Los fabricantes querían bautizarlo con su nombre, pero él declinó, sugiriendo que en su lugar se llamara Fénix, representando no solo la supervivencia, sino la transformación a través de la prueba. En la inauguración, él permaneció en segundo plano mientras los ejecutivos hablaban, sosteniendo la mano de Serena, que ahora tiene 10 años y aspira a ser una ingeniera aeroespacial que diseñaría sistemas que su padre aprobaría. Evelyn pronunció el discurso de apertura y sorprendió a todos al hablar no de márgenes de beneficio o participación de mercado, sino de confianza. Contó la historia de su vuelo, de un padre soltero que salvó 12 vidas con bridas para cables y agitadores de café, de pilotos que aceptaron soluciones poco convencionales o de pasajeros que mantuvieron la compostura a pesar de enfrentarse a la muerte. Su mensaje fue simple pero revolucionario para la aviación corporativa. Que la seguridad no se trataba solo de cumplimiento, sino de empoderar a aquellos con conocimientos prácticos para anular las limitaciones teóricas cuando había vidas en juego. El discurso terminó cuando Evelyn llamó a Nathan para que se acercara, aunque él trató de resistirse. El público, ingenieros, ejecutivos, pilotos y mecánicos, aplaudieron sostenidos a un hombre que ejemplificaba a que debería aspirar la aviación. Competencia sin ego, coraje sin bravuconería, experiencia que cruzó los límites entre los trabajadores de cuello azul y los de cuello blanco.
Las breves palabras de Natán agradecieron a todos los que confiaron en él ese día, pero enfatizaron que la supervivencia había sido colectiva, no individual. Cada persona que hizo su parte, desde los pilotos hasta los pasajeros, había hecho posible lo imposible. Cuando concluyó la ceremonia, Serena tiró de la mano de Natán y lo llevó al nuevo avión, donde quería examinar los sistemas hidráulicos en los que él había influido. Evelyn caminaba con ellos, sus tacones resonaban en el suelo del hangar, un sonido que alguna vez simbolizaba la distancia corporativa y ahora representaba la asociación. Subieron juntos al avión. Natán le explicó las mejoras a Serena mientras Evelyn escuchaba y descubrió que a veces las conversaciones más importantes no ocurrían en las salas de juntas, sino en presencia de máquinas que transportaban vidas humanas a través del aire invisible. El sol se ponía a través de las enormes puertas del hangar, pintando el avión de oro y rojo. Colores que les recordaron a todos esa mañana en la que la muerte parecía segura hasta que el conocimiento, la confianza y la determinación demostraron ser más fuertes que los fallos mecánicos. Natán levantó a Serena para ver la cabina, donde los medidores hidráulicos mejorados mostraban sistemas de triple redundancia. Su reflejo en el cristal mostraba a un niño que había aprendido temprano que los héroes no siempre usaban uniformes, que la fuerza se presentaba de muchas formas y que a veces la persona más importante en cualquier habitación era la que sabía cómo arreglar lo que estaba roto. La historia de su vuelo se convirtió en leyenda en los círculos de la aviación y se enseñó en cursos de seguridad y programas de mantenimiento en todo el mundo. Pero para quienes la vivieron, la lección fue más sencilla y profunda. Cuando todo depende de confiar en la experiencia de los demás, cuando el control debe ceder el paso a la competencia. Cuando la supervivencia requiere entregar el ego a la capacidad, la humanidad encuentra su mejor expresión. Natán regresó a su tienda, Evelyn, a su sala de juntas. Pero ambos llevaron adelante el entendimiento de que la grandeza a menudo vestía ropa de trabajo y hablaba con una autoridad silenciosa ganada a través de cicatrices en lugar de títulos. Al final, 12 personas aterrizaron sanas y salvas. No por un solo héroe, sino porque la catástrofe reveló el heroísmo presente en la gente común y corriente que hacía cosas extraordinarias cuando las circunstancias lo exigían. El jet privado que había transportado las ambiciones de un director ejecutivo se convirtió en cambio en un aula donde el poder aprendió a ceder ante el conocimiento, donde la fe de un niño demostró ser más fuerte que el miedo y donde la experiencia de un hombre humilde salvó vidas que el dinero y la influencia por sí solos nunca podrían haber logrado. Protegido. Esa transformación, más que la supervivencia en sí, fue el verdadero milagro del vuelo 873. Un recordatorio de que en nuestros momentos más vulnerables descubrimos lo que realmente significa la fuerza.